regreso, muy buenos días a aquellas personas que se están conectando ahora. Sepa usted que en uno de los segmentos favoritos ya está aquí la pastora Marlene Arroyo desde Ponce, el reto de los teólogos. Buenos días. Te estamos esperando. Buenos días, Moraima, buenos días, Kenny, Edwin, Juan Carlos, y buenos días a toda la audiencia hermosa que siempre está conectada con nosotros aquí en el reto de los teólogos. Eso es. Por la selva del Perú andábamos. Wow. Oye, predicando la palabra del Señor. Por Saludos. la Amazonía Mira, peruana. en la selva se ve, en la selva nos escuchan. Ay, qué Así bueno. que saludos y bendiciones a la iglesia Esmirna de Tarapoto en la selva del Perú. Qué Estamos bien. contentos. Qué Una bueno. oyente televidente de este programa pregunta qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ella dice, los hijos míos me preguntan, pero yo no sé darle una respuesta clara. Qué linda, qué linda. Gracias por la pregunta, gracias por la confianza. Yo voy a profundizar, pero yo lo voy a resolver rapidito de esta manera. La blasfemia contra el Espíritu Santo es no querer aceptar a Jesucristo como único Señor y Salvador. Pero voy a explicarlo con calma, para que se lo pueda explicar a sus bebés. El tema de la blasfemia del Espíritu Santo aparece en 3 lugares de la Biblia. Aparece en Marcos 3, 22 al 30. Aparece también en Mateo capítulo 12, 22 al 32. Pero yo quiero narrarte el contexto en que se trata el tema de la blasfemia del Espíritu Santo y luego voy a dar lectura a varios versos. Allí está Jesús. Jesús está haciendo un milagro. Jesús acaba de sanar y de libertar a un hombre endemoniado, ciego y también mudo. Y dice la palabra del Señor que allí está toda la audiencia presenciando ese milagro. Así que Jesús prácticamente se está mostrando como el Mesías. La fe en la gente está creciendo. Todos están impresionados por lo que está ocurriendo por nuestro Señor Jesucristo. Y de repente, unos fariseos, unos religiosos, comienzan a aplastar la fe de la gente y comienzan a decir que Jesús no está haciendo milagros porque sea el Mesías o porque sea un profeta, nada de eso, sino que Jesús lo está haciendo por el poder del diablo, por el poder de Beelzebú. Dice Mateo 12, 24, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Ahora continúa la historia porque Jesús no se queda callado. Jesús comienza a discutir con estos fariseos, con estos religiosos. Jesús comienza a refutarle todos los argumentos y los refuta utilizando cosas que aluden al sentido común. Pero ellos insisten en que no. Por lo tanto, dice la Biblia, Mateo 12, 25, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Así que yo quiero mencionar varias cosas que están ocurriendo aquí. Lo primero, aquí hay una irreverencia desafiante. Aquí hay un cuestionamiento de que Jesucristo no es el Señor. Aquí están acusando a Jesús de ser parte del reino de las tinieblas, de ser parte del diablo. Aquí se están diciendo cosas de forma intencional que son degradantes contra el Dios Todopoderoso. Ahora bien, con todas estas características que están aquí, hay 2 cosas que yo quiero mencionar. Esta gente tenía la prueba delante de sus ojos de que Jesucristo es el Señor y ellos decidieron no creer. Usted recuerda una vez cuando Jesús le dijo a Pedro en Cesarea de Filipo, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Espíritu Santo tiene una función aquí en la tierra. Es nuestro maestro, es nuestro consolador, es nuestro consejero, pero Él nos revela a Cristo. Por lo tanto, si Él vino a revelarnos a Cristo y alguien decide no creer en Cristo, por las razones que sea, que pudieran ser las mismas que de este texto bíblico, pues entonces se está blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios.
Por lo tanto, la blasfemia tiene que ver con renunciar a una verdad cuando aún tenemos pruebas indubitables delante de nuestros ojos. Por eso es que yo lo resumo de esta manera. Todos podemos cometer errores, todos podemos pecar, hay perdón, sacrificio, sangre, cruz, misericordia, pero alguien que decide no creer en Jesús, no recibirlo como Mesías, Señor y Salvador, está blasfemando contra el Espíritu Santo, y obviamente como la salvación solamente es a través de Cristo, pues no tendrá salvación en la vida eterna. Es la primera vez, Marlene, te tengo que reconocer que yo Sí. escucho esa versión de la explicación de la blasfemia, Ajá. porque la que he aprendido hasta hoy Sí. es que el que ha venido a Cristo y ha recibido el conocimiento de la palabra, porque ha recibido a Dios, Ajá. cuando se mueve a negar la fe, Ajá. es cuando se comete, ¿verdad?, el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, cuando tú niegas que esa experiencia fue buena, cuando tú niegas que lo que experimentó Renuncias el a otro, exacto, cuando renuncias, porque de la manera en que tú lo estás diciendo, entonces el resto del mundo sería blasfemo. Y no puede blasfemar el que no conoce a Dios. Es la Ajá. enseñanza que yo tengo, ¿verdad? Sí, es y que como este segmento es para aprender, Claro. pues quiero, ¿verdad? En Sí. el buen sentido, la retroalimentación, Sí. para que el oyente y todos los que nos están escuchando se lleven lo Claro, mejor. es que solamente logramos salvación a través de Cristo. Sí, Sin Cristo sí. no la hay. Ajá. Y si el Espíritu Santo nos revela a Cristo y decidimos que no hay salvación, estamos cerrándonos al Espíritu Santo, estamos blasfemando contra Él. Pero es algo más rapidito. Sí. Después de estos acontecimientos, ahora Jesús toma una decisión. Y es que Jesús comienza a hablar en parábolas. Y cuando eso aparece en Mateo 13, y cuando le preguntan a Jesús los discípulos, pero me cambiaste el método. Antes tú venías directamente, acabas de hacer milagros públicos, acabas de hablar, me cambiaste el método. ¿Por qué ahora me hablas en parábolas? Y Jesús dice, para que solamente me entiendan ustedes y aquellos no me entiendan. ¿Y cómo es que el Dios Todopoderoso le cierra la puerta de forma intencional a estos fariseos, a estos religiosos? Ok. No se les reveló más. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. ¿Quién la tiene? Vamos con Edwin. Bueno, Edwin. tengo por aquí una pregunta interesante de la audiencia, y es si podemos o debemos orar por los muertos. Santo Padre, aleluya. Bueno, Ay, ay, ay. a funerales vamos, claro que sí, pero al funeral no vamos a orar por el muerto. Al funeral vamos a orar por los vivos. Voy a entrar en Biblia ahora, pero vamos a orar por los vivos. Lo que pasa es que hay mucha gente que piensa que si vamos a funerales, que se hacen eventos después de la muerte de esa persona, es que nosotros podemos hacer algo para cambiar el estado de esa persona después de la muerte. Y la respuesta es no. No hay una sola oración que yo pueda hacer a favor de los muertos que cambie el estado donde ya está. ¿Por qué digo esto? Porque la única oportunidad que tenemos nosotros de alcanzar salvación, vida eterna o la oportunidad de perderse es mientras estamos vivos aquí en la tierra. Después que una persona está muerta, nada se puede hacer. En Lucas, capítulo 16, versos 19 al 31, el mismo Jesús nos da un ejemplo de qué es lo que sucede después de la muerte. Y en ese momento histórico que Jesús habla de un hombre llamado Lázaro y un rico llamado Epulón, Epulón estaba en el infierno, mientras Lázaro estaba en el seno de Abraham, en un lugar de consuelo, de refugio, esperando su tiempo del Mesías. Y dice Jesús que nada se pudo hacer ni para que Lázaro cruzara y llegara donde Epulón o viceversa. De hecho, Epulón, dijo Jesús, hizo una petición y la petición fue: envía a Lázaro para que le predique a mi familia, para que mi familia no venga aquí a este lugar de tormento. Y Abraham respondió: ellos tienen a sus profetas y no escuchan a los profetas. Es decir, después que una persona se muere, pasa o al gozo del Señor, a la presencia del Señor o al infierno. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por lo tanto, orar por los muertos, no es bíblico. ¿Por quién hay que orar? Por los afligidos, por los vivos,
pero por los muertos no. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Y finalmente puedes leer Hebreos 9:27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así que orar por los muertos, no, oramos por los vivos. Continuamos con la próxima pregunta que la tengo La yo, tuya, ¿verdad? Moraima. Dice aquí, pastor, el bautismo en las aguas casi ya no se celebra. Hay algunos ministros inclusive que predican que esto era una vieja costumbre, el necesario el bautismo para salvación del creyente. Pero en yo estos días. escucho esta cuestión y me sorprendo. Porque, ¿sabes? Como que, o sea, ya no es parte de la lectura de la iglesia el bautismo cuando son dos ordenanzas que Jesús nos dejó. Bueno, en estos días Edwin estaba bautizando en ¿verdad? En un lugar que también tuvimos a bien compartir. Claro que sí, pero tenemos que aceptarlo, Edwin. Tenemos que aceptar que hay unas corrientes nuevas donde se dice ya no hay bautismo, ya no hay santa cena y se le llama eso viejo rudimento. Pero si eso está en el El Nuevo viejo Testamento. Exactamente. Exacto. Así que vamos a la Biblia. Ay, ay, ay. Y yo he tenido conversaciones con ministros, ¿verdad? Compañeros sobre el particular. Una vez en una mesa yo le pregunto a un ministro, entonces usted no bautiza. Y este ministro muy elegantemente me respondió, si lo tengo que hacer lo hago, pero ya yo no bautizo. Así que vamos El que creyere y fuere Biblia. bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado. Exacto. Ay, 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 que no. ay. Exacto, está claro. Vamos Es que de verdad que vamos no. acá. No, y esta persona que pregunta, Wow. pregunta también, además de traer el argumento de que ya hay lugares donde no se bautiza, al Sí, es final necesario. pregunta que si el bautismo es para salvación. Así que vamos a aclarar esto, vamos a aclararlo. Sí, hay dos posturas ahí, pero es interesante que, Dos. que no se dé lugar Claro. a lo que Jesús dice. Comencemos de esa manera. Comencemos estableciendo que fue una ordenanza de Jesús. Y si Jesús lo dijo, lo tenemos que obedecer Así y es. punto. ¿Y dónde lo dice? Lo dice en Mateo 28:19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Jesús dijo varias cosas aquí, que es nuestra responsabilidad educar, enseñar la palabra, que es nuestra responsabilidad hacer discípulos y que también los tenemos que bautizar. Y dice la Biblia que esto debe hacerse en todo lugar, en todas las naciones, en todo lugar. Así que comencemos así. El bautismo tiene que darse, tiene importancia porque Jesús lo ordenó, punto. Pero si alguien necesita un poco más, el bautismo se practicaba antes de la iglesia. Así es. Antes de profeta Juan, antes de Juan el Bautista, ya se hacía. ¿Cómo se hacía? Se hacía como un acto profético donde se bautizaba a los prosélitos como un mensaje de pureza, de limpieza. Pero luego llegó el profeta Juan y Juan el Bautista le puso otro significado. El bautismo en las aguas del Jordán para arrepentimiento y requería que todos se bautizaran. Ahora bien, el bautismo se tiene que hacer porque fue una orden de Jesús en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Dice la primera carta a los Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por lo tanto, el bautismo actual aún tiene mayor significado, porque no es solamente, como dice la Biblia, que representa la muerte, la sepultura de Jesús y luego cuando emergemos la resurrección, te voy a leer el verso ahora, sino que también el bautismo en las aguas tiene que ver con un bautismo que hemos recibido por el Espíritu. Voy a buscarte ese verso, puedes leerte, mira, Romanos 6:11. Colosenses 2:12, Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que vamos a concluir. La persona cree en Jesús, ese es el orden. La persona es bautizada, ese orden lo vemos en Hechos 2,
41. Los que recibieron el mensaje, el apóstol Pedro predicó, fueron bautizados. También Hechos 16, 14 al 15. Por lo tanto, la Biblia habla también de un hombre llamado Felipe, lo buscas en Hechos capítulo 8, que dijo, ¿qué impide que sea bautizado? Y fue bautizado inmediatamente. Ahora, con esto establecido, creo que está bastante claro, el bautismo es un elemento esencial para la salvación. La realidad es que no. Hay personas que aceptan a Jesús, de repente no pudieron bautizarse por la razón que sea, porque no hubo bautismos en la congregación, no fue intencional, simplemente no se pudo bautizar. Eso no le afecta la salvación, porque el bautismo no está por encima del sacrificio de Cristo. Ahora, es la responsabilidad de todo ministro y de todo creyente anhelar, buscar ese bautismo y bautizarse. A los pastores hermosos que nos están sintonizando en esta hora, celebre bautismos varias veces al año para que todo el mundo tenga la oportunidad de cumplir con este mandato de Jesús. Eso es. Excelente, importante. Súper importante. Estas ideas en tiempos convulsos como el que vimos, así que exactamente. Excelente este segmento. Pero pastora, cuéntenos cómo la gente puede estar en contacto con su ministerio. Claro que sí, comuníquese con nosotros llamándonos al 787-644-2544. Acabamos de terminar 40 días de ayuno y oración. Hice 40 enseñanzas y todas están en nuestro playlist, porque esa es otra, te cuento ahora, en nuestro playlist de nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo. Suscríbase, visite el playlist y disfrute de las 40 enseñanzas del ayuno y la oración. Y sabes que nuestro libro, El Reto de los Teólogos, está disponible. También la Biblia Sefer Dabar. Comunícate con nosotros. Por ahí viene el otro libro. Ya ¡Qué lo tengo. bien! Eso. Se llama Arte para Adorarte. Ay, No qué te lo lindo, puedes arte perder. para adorarte. Arte para adorarte. Me encanta. Bendito Gracias, Jesús. Marlene. Oramos y Muchas ayunamos, bendiciones. Moraima.